Diario de Santa María Faustina Kowalska. La divina misericordia en mi alma. Primer cuaderno. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acerca a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Oh Dios mío, ¿pero por qué sumergirse en el futuro? Para mí solamente el momento actual es de gran valor, ya que quizá el futuro nunca llegue a mi alma. El tiempo que ha pasado no está en mi poder. Cambiar, corregir o agregar. No pudo hacerlo ningún sabio ni profeta, así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. Oh momento actual, tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte cuanto pueda, y aunque soy débil y pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. Por eso, confiando en tu misericordia, camino por la vida como un niño pequeño, y cada día te ofrezco mi corazón, inflamado del amor por tu mayor gloria. Oh Jesús mío, por la confianza en ti, trenzo miles de coronas, y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento, que ocultas a mi Dios, Jesús, acompáñame en cada momento, y ningún temor invadirá mi corazón. Primer cuaderno. Dios y las almas. Seas adorada, oh Santísima Trinidad, ahora y siempre. Seas alabada en todas tus obras y en todas tus criaturas. Que la grandeza de tu misericordia, oh Dios, sea admirada y glorificada. Debo tomar nota de los encuentros de mi alma contigo, oh Dios, en los momentos particulares de tus visitas. Debo escribir de ti, oh inconcebible en la misericordia hacia mi pobre alma. Tu santa voluntad es la vida de mi alma. He recibido este mandato de quien te sustituye para mí, oh Dios, aquí en la tierra, y quien me enseña tu santa voluntad. Jesús, tú ves qué difícil es para mí escribir, y que no sé describir claramente lo que siento en el alma. Oh Dios, ¿puede la pluma describir cosas para las cuales a veces no hay palabras? Pero me mandas escribir, oh Dios, esto me basta. Ingreso al convento. Desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los 7 años, por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas. El 18º año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento,
una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa, me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas. Pero la gracia divina venció en mi alma. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao Kostka. Estaba anocheciendo. Había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Madre de Dios: María, dirígeme, guíame. Inmediatamente oí en el alma estas palabras: que saliera de la ciudad a una aldea, donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice, y encontré todo tal y como la Madre de Dios me había dicho. Al día siguiente, a primera hora regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra. Durante una oí estas palabras: ve a hablar con este sacerdote y dile todo, y él te dirá lo que debes hacer en adelante. Terminada la misa, fui a la sacristía y conté todo lo que había ocurrido en mi alma y pedí que me indicara en qué convento debía estar. Al principio, el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho en que Dios lo arreglaría. Entretanto, yo te mandaré a casa de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento hasta que entres en un convento. Cuando me presenté en su casa, la señora me recibió con gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor Jesús: ayúdame, no me dejes sola.
Por fin llamé a nuestra puerta. Cuando salió a mi encuentro la Madre Superiora, la actual Madre General Micaela, tras una breve conversación, me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida comprendí que debía preguntar al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús: «Dueño de esta casa, ¿me recibes?» Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida oí esta voz: «Te recibo, estás en mi corazón». Cuando regresé de la capilla, la Madre Superiora primero me preguntó: «Pues bien, ¿te ha recibido el Señor?» Contesté que sí. «Si el Señor te ha recibido, yo también te recibo». Tal fue mi ingreso. Sin embargo, por varias razones, más de un año tuve que estar en el mundo, en casa de esta piadosa señora, pero no volví ya a mi casa. En aquella época tuve que luchar contra mis dificultades. Sin embargo, Dios no me escatimaba su gracia. Mi añoranza de Dios se hacía cada vez más grande. Esta señora, aunque muy piadosa, no comprendía la felicidad que da la vida consagrada, y en su bondad empezó a proyectarme otros planes de vida, pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Entonces me dirigí a Dios con toda mi alma sedienta de Él. Eso fue durante la octava de Corpus Christi. Dios llenó mi alma con la luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba. Es eterno su amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con estas palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento, sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento, hice una celdita en mi corazón, donde siempre me encontraba con Jesús. Por fin, llegó el momento cuando se abrió para mí la puerta del convento. Eso fue el 1 de agosto, al anochecer, en vísperas de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles. Me sentía sumamente feliz. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Sin embargo, 3 semanas después, vi que aquí había muy poco tiempo para la oración y que muchas otras cosas me empujaban interiormente a entrar en un convento de regla más estricta. Esta idea se clavó en mi alma, pero no había en ella la voluntad de Dios. No obstante, la idea, es decir, la tentación, se hacía cada vez más fuerte, hasta que un día decidí hablar con la Madre Superiora y salir decididamente. Pero Dios guió las circunstancias de tal modo que no pude hablar con la Madre Superiora. Antes de acostarme, entré en una pequeña capilla y pedí a Jesús la luz en esta cuestión, pero no recibí nada en el alma. Solo me llenó una extraña inquietud que no llegaba a comprender. A pesar de todo, decidí que la mañana siguiente, después de la Santa Misa, le comunicaría a la Madre Superiora mi decisión. Volví a la celda. Las hermanas estaban ya acostadas y la luz apagada. Llena de angustia y descontento, entré en la celda.
No sabía qué hacer conmigo. Me tiré al suelo y empecé a rezar con fervor para conocer la voluntad de Dios. En todas partes había un silencio, como en el tabernáculo. Todas las hermanas, como las hostias blancas, descansan encerradas en el cáliz de Jesús, y solamente desde mi celda Dios oye el gemido de mi alma. No sabía que después de las 9, sin autorización, no estaba permitido rezar en las celdas. Después de un momento, en mi celda se hizo luz, y en la cortina vi el rostro muy dolorido del Señor Jesús. Había llagas abiertas en todo el rostro, y 2 grandes lágrimas caían en la sobrecama. Sin saber lo que todo eso significaba, pregunté a Jesús: Jesús, ¿quién te ha causado tanto dolor? Y Jesús contestó: Tú. Me vas a herir dolorosamente si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. Pedí perdón al Señor Jesús e inmediatamente cambié la decisión que había tomado. Al día siguiente fue día de confesión. Conté todo lo que había ocurrido en mi alma, y el confesor me contestó que había en ello una clara voluntad de Dios, que debía quedarme en esta congregación y que ni siquiera podía pensar en otro convento. A partir de aquel momento me siento siempre feliz y contenta. Poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto a otras 2 hermanas a Skolimov, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús: ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas. Sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Fin del postulantado. Las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana estaba muriendo. Unos días después vino la hermana y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor, padre Rospon, celebrara en su intención una santa misa y 3 jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra, porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad, y no fui.
La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente, no lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después, la encontré en el pasillo, a aquella hermana fallecida, que me reprochaba que no había ido enseguida, y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida, la paz volvió a mi alma, y 3 días después, aquella hermana vino y me dijo: Dios se lo pague. Durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a qué me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento. Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. Al final del primer año del noviciado, en mi alma empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración. La meditación venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Penetré más profundamente en mi interior, y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atreví a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses, y el estado de mi alma no cambió nada. Nuestra querida Madre Maestra me daba ánimo en esos momentos difíciles. Sin embargo, este sufrimiento aumentaba cada vez más y más. Se acercaba el segundo año del noviciado. Cuando pensaba que debía hacer los votos, mi alma se estremecía. No entendía lo que leía, no podía meditar. Me parecía que mi oración no agradaba a Dios. Cuando me acercaba a los santos sacramentos, me parecía que ofendía aún más a Dios. Sin embargo, el confesor no me permitió omitir ni una sola santa comunión. Dios actuaba en mi alma de modo singular. No entendía absolutamente nada de lo que me decía el confesor. Las sencillas verdades de la fe se hacían incomprensibles. Mi alma sufría sin poder encontrar satisfacción en alguna parte. Hubo un momento en que me vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Esta terrible idea atravesó mi alma por completo. En este sufrimiento, mi alma empezó a agonizar. Quería morir, pero no podía. Me vino la idea de: ¿a qué pretender las virtudes? ¿Para qué mortificarme si todo es desagradable a Dios? Al decirlo a la maestra, recibí la siguiente respuesta: Debes saber, hermana, que Dios la destina para una gran santidad. Es una señal que Dios la quiere tener en el cielo, muy cerca de sí mismo. Hermana, confíe mucho en el Señor Jesús. Esta terrible idea de ser rechazados por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. Recurría a las heridas de Jesús, repetía las palabras de confianza. Sin embargo, esas palabras hacían un tormento aún más grande. Me presenté delante del Santísimo Sacramento y empecé a decir a Jesús: Jesús, tú has dicho que antes una madre olvide a su niño recién nacido, que Dios olvide a su criatura,
y aunque ella olvide, yo, Dios, no olvidaré a mi criatura. Oyes, Jesús, cómo gime mi alma. Dígnate oír los gemidos dolorosos de tu niña. En ti confío, oh Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdura eternamente. No obstante, no encontré alivio ni por un instante. Un día, al despertarme, mientras me ponía en la presencia de Dios, empezó a invadirme la desesperación, la oscuridad total del alma. Luché cuanto pude hasta el mediodía. En las horas de la tarde empezaron a apoderarse de mí los temores verdaderamente mortales. Las fuerzas físicas empezaron a abandonarme. Entré apresuradamente en la celda y me puse de rodillas delante del crucifijo y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas. Caí al suelo. La desesperación se apoderó de toda mi alma. Sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante 3/4 de hora. Quise ir a la maestra, pero no tuve fuerzas. Quise llamar, la voz me faltó. Pero felizmente en la celda entró una de las hermanas. Al verme en el estado tan extraño, enseguida avisó a la maestra. La madre vino enseguida. Al entrar en la celda, dijo estas palabras: En nombre de la santa obediencia, levántese del suelo. Inmediatamente, alguna fuerza me levantó del suelo y me puso de pie junto a la querida maestra. En una conversación cordial, me explicó que era una prueba de Dios. Hermana, tengo una gran confianza. Dios es siempre Padre, aunque somete a pruebas. Volví a mis deberes, como si me hubiera levantado de la tumba. Los sentidos impregnados de lo que mi alma había experimentado. Durante el oficio vespertino, mi alma empezó a agonizar en una terrible oscuridad. Sentí que estaba bajo el poder de Dios justo y que era objeto de su desdén. En esos terribles momentos dije a Dios: Jesús, que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres, confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí y es contrario a la esperanza. Haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida. Lo terrible que es este tormento del alma, solamente lo puede entender quien experimentó momentos semejantes. Durante la noche me visitó la Madre de Dios, con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije: María, Madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la Madre de Dios me contestó: Yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció. Enseguida mi alma se llenó de fuerza y de gran valor. Sin embargo, eso duró apenas un día. Como si el infierno me hubiera conjurado contra mí. Un gran odio empezó a interrumpir en mi alma, el odio hacia todo lo santo y divino. Me parecía que esos tormentos del alma
iban a formar parte de mi existencia por siempre. Me dirigí al Santísimo Sacramento y dije a Jesús: Jesús, amado de mi alma, ¿no ves que mi alma está muriendo anhelándote? ¿Cómo puedes ocultarte tanto a un corazón que te ama con tanta sinceridad? Perdóname, Jesús, que se haga en mí tu voluntad. Voy a sufrir en silencio como una paloma, sin quejarme. No permitiré a mi corazón ni un solo gemido. Final del noviciado. El sufrimiento no disminuyó nada. El debilitamiento físico, excepción de todos los ejercicios espirituales, es decir, la sustitución de las mismas por jaculatorias. El Viernes Santo, Jesús lleva mi corazón al ardor mismo del amor. Eso fue durante la adoración vespertina. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido por mí. Eso duró muy poco tiempo. Una añoranza tremenda, el deseo de amar a Dios. Los primeros votos. Un ardiente deseo de anonadarme por Dios mediante el amor activo, pero inadvertido incluso para las hermanas más cercanas. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma todavía durante casi 6 meses. Durante la oración, Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad cedió. En el alma oí esas palabras: Tú eres mi alegría, tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento, sentí en el corazón, es decir, dentro de mí, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre. En algún momento Jesús me dijo: Ve a la Madre Superiora y dile que te permita llevar el cilicio durante 7 días, y durante la noche te levantarás una vez y vendrás a la capilla. Contesté que sí, pero tuve cierta dificultad en hablar con la superiora. Por la noche, Jesús me preguntó: ¿Hasta cuándo lo vas a aplazar? Decidí decirlo a la Madre Superiora durante el primer encuentro. Al día siguiente, antes de mediodía, vi que la Madre Superiora iba al refectorio, y como la cocina, el refectorio y la habitación de Sor Luisa están casi contiguas, entonces invité a la Madre Superiora a la habitación de Sor Luisa y le comuniqué lo que el Señor Jesús solicitaba. La Madre Superiora me contestó: No le permito llevar ningún cilicio, en absoluto. Si el Señor Jesús le da la fuerza de un gigante, yo le permitiré estas mortificaciones. Me disculpé con la madre por haberle ocupado el tiempo y salí de la habitación. Entonces vi al Señor Jesús en la puerta de la cocina y dije al Señor: Me mandas ir a pedir estas mortificaciones y la Madre Superiora no quiere permitírmelas. Entonces Jesús me dijo: Estuve aquí durante la conversación con la superiora y sé todo. No exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Con ella me das una gran gloria y adquieres méritos para ti. Al saber una de las madres de mi relación tan estrecha con el Señor Jesús, dijo que era una ilusa.
me dijo. Jesús mantiene esas relaciones con los santos y no con las almas pecadoras como la suya hermana. Desde aquel momento era como si yo desconfiara de Jesús. Durante una conversación matutina dije a Jesús, Jesús, ¿no eres tú una ilusión? Jesús me contestó, mi amor no desilusiona a nadie. Una vez estaba yo reflexionando sobre la Santísima Trinidad, sobre la esencia divina. Quería penetrar y conocer necesariamente quién era este Dios. En un instante, mi espíritu fue llevado como al otro mundo. Vi un resplandor inaccesible y en él como tres fuentes de claridad que no llegaba a comprender. De este resplandor salían palabras en forma de rayos y rodeaban el cielo y la tierra. No entendí nada de ello, me entristecí mucho. De repente, del mar del resplandor inaccesible, salió nuestro amado Salvador de una belleza inconcebible, con las llagas resplandecientes. Y de aquel resplandor se oyó la voz. ¿Quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá, ni una mente angélica ni humana. Jesús me dijo, trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Tras un instante, Jesús trazó con la mano la señal de la cruz y desapareció. Una vez vi una multitud de gente en nuestra capilla y delante de ella, y en la calle, por no poder caber dentro. La capilla estaba adornada para una solemnidad. Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además de nuestras hermanas y las de muchas otras congregaciones. Todos estaban esperando a la persona que debía ocupar lugar en el altar. De repente, oí una voz de que era yo quien iba a ocupar lugar en el altar. Pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo, para cruzar el patio e ir a la capilla siguiendo la voz que me llamaba, todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían: lodo, piedras, arena, escobas. Al primer momento vacilé si avanzar o no, pero la voz me llamaba aún con más fuerza, y a pesar de todo, comencé a avanzar con gran valor. Cuando crucé el umbral de la capilla, las superioras, las hermanas y las alumnas, e incluso los padres, empezaron a golpearme con lo que podían, así que, queriendo o no, tuve que subir rápido al lugar destinado en el altar. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas y las hermanas y las superioras y los padres, todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias. Yo no les guardaba resentimiento por haber arrojado contra mí todas esas cosas, y al contrario, tenía un amor especial a las personas que me obligaron a subir con más prisa al lugar del destino. En aquel momento, una felicidad inconcebible inundó mi alma y oí esas palabras: haz lo que quieras, distribuye gracias como quieras, a quien quieras y cuando quieras. La visión desapareció enseguida. Una vez oí estas palabras: ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los días una hora de adoración durante 9 días. En esta adoración, intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón en unión con María. También trata de hacer el Vía Crucis en este tiempo.
Recibí el permiso, pero no para una hora entera, sino para el tiempo que me permitían los deberes. Debía hacer aquella novena por intención de mi patria. En el 7º día de la novena, vi a la Madre de Dios entre el cielo y la tierra, con una túnica clara. Rezaba con las manos juntas en el pecho, mirando hacia el cielo. De su corazón salían rayos de fuego. Algunos se dirigían al cielo y otros cubrían nuestra tierra. Cuando conté algunas de estas cosas al confesor, me dijo que podían venir verdaderamente de Dios, pero también podían ser ilusiones. Como me trasladaba a menudo, no tenía un confesor permanente. Además, tenía una dificultad increíble en explicar estas cosas. Rezaba con ardor que Dios me diera esta enorme gracia de tener al director espiritual. La recibí solo después de los votos perpetuos, cuando fui a Vilna. Es el padre Sopoco. Dios me permitió conocerlo primero interiormente, antes de venir a Vilna. Oh, si hubiera tenido al director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. El confesor puede ayudar mucho al alma, pero también puede destruir mucho. Oh, cómo los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes. Es una cuestión de gran importancia. De las gracias que hay en el alma se puede conocer su estrecha relación con Dios.